Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, vamos a estar los demás y partimos. Aquí están apareciendo todos. Buenos días. Hola, hola. Hola, Buenos días, chiquillos. No, ¿qué pasa acá? Ya que se están demorando mucho. Vamos a comenzar. Ya, chiquillos, estamos en la última semana que nos queda directamente de clase, en donde nosotros vamos a hacer un pequeño reforzamiento esta semana y la próxima semana recuerden que me tienen que traer todas las actividades que hicimos en clase. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso bastante rápido y lo que vamos a ver van a ser las actividades que ustedes deben. Vamos a tratar de terminar todas las actividades del mes de agosto, por lo menos las traten de hacer. Para cuando llegue fin de mes me las manden todas. Nosotros estamos viendo lo que era la ilustración, este periodo ilustrativo. Periodo ilustrativo, ilustración. ¿Qué es la ilustración? Una consulta, una pregunta a ustedes mismos, que yo creo que están todos ahí y espero que empiecen a hablar porque ya van a tener que volver al colegio. Y la pregunta es, ¿qué es la ilustración? Vuelvo a preguntar, ¿qué es la ilustración? ¿Quién de todos los que está ahí detrás de la pantalla, les recuerdo que en un par de semanas más van a estar en el colegio, qué significa la ilustración? ¿Qué es el periodo ilustrativo? ¿Desde cuándo viene la ilustración? Bueno, acá está el objetivo real, vamos a hacer un repaso general de lo que es solamente la ilustración, lo que nos concierne, que va a ser el paso siguiente a lo que viene después la materia posterior en el mes de septiembre. Y ahí en septiembre van a estar ustedes directamente aquí en el colegio. ¿Qué es la ilustración? Dice, objetivo.
Analizar la ilustración como corriente de pensamiento basado en la razón y cómo estas ideas se manifestaron en algunos procesos revolucionarios del siglo XVIII. La ilustración es un pensamiento filosófico que, como todos estos pensamientos que empezaron a aparecer en estas épocas, siglo XVI, XVII, XVIII hasta el XIX, son movimientos filosóficos que después se derivan en todas las tendencias que están reinantes en el reino del ser humano, que es la política, la economía, la vida social. Obviamente la ilustración tiene hartos parámetros y da la base para muchas cosas más. Vamos a ver una organización temporal de lo que es la ilustración y más o menos qué pasó dentro de estos periodos que son los procesos más importantes, que todos tienen que ver con lo que es la ilustración, porque la ilustración tienen que recordar que es el periodo de las luces, cuando se ilustran las personas, se iluminan y empiezan a adquirir conocimiento. ¿Qué es lo que sucede? Colón llega a América, ese es el primer gran paso para que el ser humano o el hombre empiece a descubrir y deje de ser tan teocentrista, en el sentido de que todo tiene que girar en torno, o sea, todo gira en torno a Dios, no es así. La razón dice que tiene que ser, todo gira en torno al hombre. Tratado de Tordesillas, cuando se dividen directamente América Latina en dos partes, proceso de conquista y colonización de América, instauración e implementación de un sistema institucional colonial, el rey Fernando aquí es tomado preso por Napoleón, comienza la independencia de Chile. Todo esto tiene que ver con la ilustración. Y acá está la ilustración. Acá está el periodo de la ilustración. Como le dije yo, el concepto se refiere a iluminar o dejar ver algo. Es dejar ver algo, iluminarse, mostrarse. Es mostrar algo, esa es la idea de la iluminación. Por eso cuando le dicen, no, ustedes son iluminados porque ustedes tienen el conocimiento, están adquiriendo este conocimiento que no siempre es para todos. Lamentablemente la iluminación no es para todos por igual y la educación tampoco. Menos en este siglo, que es el siglo XVIII, cuando todavía están los reyes, todavía está muy establecida esta clase social donde el rey está en la punta de la pirámide, y después viene la nobleza, la aristocracia, el clero, el ejército, los burgueses, los artesanos y al final los pobres. La escala social no ha variado mucho, solamente cambia el nombre de las personas que se ubican en ellas, pero en esta época era peor todavía el tema de lo que era la culturización y la educación. Por eso dice aquí que el concepto de ilustración se refiere a iluminar o dejar ver algo. Se le denominó de esta forma porque el objetivo era poder disparar las tinieblas de la ignorancia a través de la luz, la razón y el conocimiento. La idea de esta época era que la gente comenzara a pensar por sí misma, empezar a cuestionar. Por eso al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces. La idea ilustrada serían fundamentales las revoluciones que se comenzarían a dar durante la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX. Que ahora en este mes de septiembre nos vamos a concentrar directamente en ver cuál es la diferencia entre una independencia y una revolución, que son dos cosas totalmente distintas, una independencia a una revolución. Porque en este proceso la ilustración es la base de todos estos movimientos sociales. Recuerden que aquí el pensamiento ilustrado está dividido en estos 6 parámetros que dice confianza en el uso libre de la razón. ¿Qué significa confianza en el uso libre de la razón? Es la confianza en mí mismo. En mí mismo. Es la confianza en mí mismo, o sea, en el sentido de yo soy un ser pensante. Yo obviamente como ser humano tengo mis limitaciones, pero a la vez también tengo mente, tengo pensamiento, sé lo que quiero, o sé lo que quiero descubrir o pensar.
está la libertad. Todos los seres humanos nacen libres, ya no podría existir la esclavitud que hay para esta época. No puede existir la esclavitud porque todos somos humanos y todos nacemos libres. Somos iguales, más allá de la diferenciación que nos hacen las clases sociales, todos nosotros somos iguales. Biológicamente somos iguales, hombres y mujeres. Y acá viene el tema de la crítica social y la política. Recuerden que para este periodo del siglo XVIII todavía están los reyes, o los que se consideran emperadores, y en la Ilustración critica muy fuertemente al sistema político y a la sociedad, o sea, la sociedad que está establecida y al sistema político de la época. La justicia es igual para todos. No puede ser que la justicia esté en manos de una sola persona, tiene que estar en manos del pueblo. El rechazo de la revelación cristiana, o sea, no todo viene de Dios porque está en el mundo científico. El hombre también crea, el hombre también inventa y el hombre también cuestiona. Como dice aquí, las ideas ilustradas vinieron a generar el replanteamiento de muchos aspectos de la vida civil y la política de las personas. Lo principal era que el ser humano podía ser capaz de mejorar su entorno y calidad de vida a través del uso de la razón. Esto llevó a que muchos criticaran y cuestionaran acciones, actitudes y regímenes sociales y políticos. Por eso mismo les digo, lo principal del tema de la ilustración fue en el aspecto político y social, donde se empezó a criticar el sistema de gobierno que tenían los reyes y este cuestionamiento de lo que es la sociedad y esta escala social que estaba establecida. Acá tenemos los principales exponentes del movimiento ilustrativo: Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Además tenemos también a René Descartes y Isaac Newton, que llegan por un lado más científico. René Descartes siempre dice, su frase era pienso, luego existo, pero Isaac Newton todo tenía que ser comprobable. Si no es comprobable, no existe. Montesquieu plantea que hay que dividir los poderes del Estado. Por lo mismo, es una crítica directa a este absolutismo o a este periodo monárquico donde todo el poder recae en manos del rey y de ciertas personas. Entonces aquí él plantea en su tema, la teoría política, que él propone dividir los poderes del Estado en tres partes: ejecutivo, legislativo, judicial. Así el poder no tienta a las personas y está dividido en tres partes y principalmente el pueblo puede participar en esta división. Voltaire critica directamente a la iglesia. Él plantea el libre pensamiento, la tolerancia entre las personas y critica la imposición religiosa, que todos tienen que ser católicos, protestantes o evangélicos dependiendo del rey que esté a cargo. Él plantea que tiene que haber un libre albedrío religioso, o sea, yo puedo tener la religión que quiera, no importando en el lugar donde viva. Y tenemos a Jacques Rousseau, que él crea o inscribe el contrato social. ¿Qué plantea el contrato social? Es la necesidad que dice aquí que existe un acuerdo entre las personas. O sea, el contrato social es escribir leyes o escribir cómo nosotros deberíamos vivir en sociedad, cómo nosotros deberíamos comportarnos en nuestra sociedad. Mediante pasar los principios políticos de la Ilustración, vamos a, un par de minutos más para tomar la lista. Vamos a ver una cosa acá. La Ilustración, vamos a ver. Vamos a ver esta cosita de acá. Nos habla directamente de la Ilustración. Un momento. Se cayó, disculpen. Cultural, ideológico. Ahora sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Bueno, se denomina ilustración al movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos siglo de las luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar el ya caducado antiguo régimen. Sigamos hablando un poco más sobre esta ilustración, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar, debemos decir que en el siglo XVII ya se observaba un pequeño vestigio del iluminismo a través de los trabajos de René Descartes, que indicó en ellos las bases del racionalismo como la única fuente de conocimiento. Es en este sentido que su teoría fue resumida en la frase «pienso y luego existo». El iluminismo se creó por la insatisfacción constante que sentía la sociedad de Europa, específicamente en las dos últimas décadas del siglo XVIII. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, que tenía como característica las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. También debemos decir que en Francia Un momento. Ya han visto las ideas que plantea directamente la ilustración. ¿Cuál es el origen que tiene? Este origen se plantea, como le dije yo, empieza en el siglo XVII y uno de los principales exponentes de esta época sería René Descartes, donde él plantea el racionalismo primero como base. Como decía aquí en su frase, pienso, luego existo. Todo tiene que ser analizado, todo es analizable, nada puede pasar así como así de largo. Es en este sentido que su teoría fue... Posteriormente, tenemos lo que es la iluminación, como hoy está acá, parte directamente en el siglo XVIII como crítica, principalmente a la época y al cuestionamiento social, donde a la gente se le tenía que mantener pobre para que el rey se pudiera mandar solo. Por otro lado, la iglesia también cuestionaba cualquier cosa que fuera distinta a lo que ellos enseñaban. Y todo era mal visto. Y más que mal visto, te llevaban detenido o simplemente podían mandarte a la horca, fusilarte, cualquier cosa por pensar diferente. Las ideas de la ilustración fueron la base, como les digo yo, que vamos a ver posteriormente a todas las revoluciones e independencias que ocurrieron durante el siglo XVIII y posteriormente. Digamos por las características principales de lo que es la ilustración. Sigamos hablando sobre las características que definen un poco más a esta ilustración. Bien, el movimiento iluminista exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión y valoraban la razón por encima de todo. Pensaban que era el instrumento más importante para lograr alcanzar el conocimiento. También debemos decir que rechazaba la herencia que dejó la Edad Media. Por eso pasaron a llamar este periodo de Edad de las Tinieblas. Los pensadores inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Dicho lo anterior, por eso abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. Continuemos que hay más características, particularmente las económicas. En el plano económico se dieron dos movimientos, siendo el más prominente o importante el liberalismo.
La fisiocracia, palabra de origen griego que significa simplemente gobierno de la naturaleza, los fisiócratas fueron los primeros en criticar a la comercialización, la política económica del antiguo régimen. Creían que la única fuente de riqueza era la tierra y que la agricultura era la actividad económica más importante. En lo que respecta al liberalismo económico, teniendo como creador a Adam Smith, se diferenciaba de los fisiócratas ya que consideraba que la única fuente de riqueza era el trabajo, no la tierra. Defendían el libre comercio y no la intervención del Estado en cuestiones. La única fuente de riqueza a Adam Smith importante. Valoraban. Espérense un poquito, chiquillos, que se desconectó esto, vamos a hacer aquí. Hay que entender que la ilustración es la base de todo. Tanto la ilustración, después posteriormente viene lo que es el liberalismo, lo da de lleno. Este tema de que Ilustración. es la ilustración, después viene el liberalismo, que son las bases, como le digo nuevamente, de todo este tema de qué es la ilustración tanto en el lado político, que es uno de los puntos más importantes en este sentido, porque hay que entender que más allá del tema religioso, más allá de todo lo que sea cuestionable, siempre estaba el tema de quién manda. Siempre va a estar el tema, ¿quién va a mandar? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que está en el poder? ¿Quién es el que está tomando, como se le podría decir, el toro por las astas? O sea, en este instante, en este momento ilustrativo, vemos que está la figura del rey, donde él concentra un poder absoluto, donde este rey de poder absoluto, también posteriormente nosotros vimos que aparecen los déspotas ilustrados o el absolutismo ilustrado, donde los reyes empiezan a tomar este poder de dividir los poderes del Estado, de concentrar el tema, de cambiarlo un poquito para que no verse en problemas o no ver que la gente los pueda criticar o cuestionar. Mira, vamos a ver otra cosa acá antes de continuar con el resumen. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico, cultural y social en expansión que se extendió por Inglaterra, Francia, Alemania y otras partes de Europa durante el siglo XVIII, habilitado por la Revolución Científica que había comenzado ya en 1500. La Ilustración representó una desviación lo más grande posible de la Edad Media, el periodo en la historia europea que duró aproximadamente del siglo V al siglo XV. El milenio de la Edad Media estuvo marcado por una inquebrantable devoción religiosa y crueldad. Raramente antes o después la Iglesia tenía tanto poder como durante esos 1000 años. La ciencia, aunque fomentada a finales de la Edad Media como una forma de piedad y apreciación de la creación de Dios, fue considerada con frecuencia herejía, y aquellos que intentaron explicar los milagros se enfrentaron a castigos severos. La sociedad era altamente jerárquica, con la servidumbre como una práctica generalizada. No existían mandatos con respecto a las libertades o derechos personales, y muchos europeos temían la religión, ya sea a manos de un dios despiadado o de manos de la propia iglesia, a veces brutal. La revolución científica y la ilustración, sin embargo, abrieron un camino para el pensamiento independiente. Los campos de las matemáticas, la astronomía, la física, la política, la economía, la filosofía y la medicina se actualizaron y expandieron drásticamente. La cantidad de nuevo conocimiento que surgió fue asombrosa. Igual de importante fue el entusiasmo con el que la gente se acercó a esta. Los pensadores de la Ilustración en Gran Bretaña, en Francia y en toda Europa cuestionaron la autoridad tradicional y abrazaron la noción de que la humanidad podría mejorarse mediante un cambio racional. La Ilustración produjo numerosos libros, ensayos, inventos, descubrimientos científicos, leyes, guerras y revoluciones. Las revoluciones estadounidense y francesa se inspiraron directamente en los ideales de la Ilustración y respectivamente marcaron el pico de su influencia y el comienzo de su declive.
En la superficie, la causa más aparente de la Ilustración fue la Guerra de los 30 años. Esta guerra terriblemente destructiva que duró de 1618 a 1648 obligó a los escritores alemanes a escribir duras críticas sobre las ideas del nacionalismo y la guerra. Estos autores como Hugo Grotius y John Comenius fueron algunos de las primeras mentes de la Ilustración en ir en contra de la tradición y proponer mejores soluciones. Al mismo tiempo, el interés de los pensadores europeos en el mundo tangible se convirtió en estudio científico, mientras que una mayor exploración del mundo expuso a Europa a otras culturas y filosofías. Finalmente, siglos de maltrato a manos de las monarquías y la Iglesia llevaron a los ciudadanos promedio de Europa a un punto de quiebre y los más inteligentes y vocales finalmente decidieron hablar. Los precursores importantes del siglo XVII de la Ilustración incluyeron a los ingleses Francis Bacon y Thomas Hobbes, el francés René Descartes y los filósofos naturales claves de la revolución científica, incluidos Galileo Galilei, Johannes Kepler y Gottfried Wilhelm. Sus raíces generalmente se remontan a la Inglaterra de 1680, donde en el lapso de 3 años Isaac Newton publicó su Principia Mathematica y John Locke su ensayo sobre la comprensión humana, dos trabajos que proporcionaron los conocimientos científicos matemáticos y kit de herramientas filosóficas para los principales avances de la Ilustración. Locke argumentó que la naturaleza humana era mutable y que el conocimiento se obtenía a través de la experiencia acumulada en lugar de acceder a algún tipo de verdad externa. El cálculo y las teorías ópticas de Newton proporcionaron las poderosas metáforas de la Ilustración para el cambio y la iluminación medidos con precisión. No hubo una Ilustración única y unificada, de tal manera que es posible hablar de la Ilustración francesa, escocesa e inglesa, incluso alemana, suiza o estadounidense. Los pensadores de la Ilustración individual a menudo tenían enfoques muy diferentes. Sin embargo, sus diferencias y desacuerdos surgieron de los temas comunes de la Ilustración sobre el cuestionamiento racional y la creencia en el progreso a través del diálogo. Centrado en los diálogos y publicaciones de los filósofos franceses Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Denis Diderot y Georges-Louis Leclerc, la alta Ilustración se puede resumir en un caos de ideas claras. La principal de ellas fue la noción de que todo el universo podría ser racionalmente desmitificado y catalogado. Locke, junto con el filósofo francés Pierre Bayle, comenzó a defender la idea de la separación de la Iglesia y el Estado. Los cafés, los periódicos y los salones literarios surgieron como nuevos lugares para que circularan las ideas. Varias ideas dominaron el pensamiento de la Ilustración, incluido el racionalismo, el empirismo, el progresismo y el cosmopolitismo. El racionalismo es la idea de que los humanos son capaces de usar su facultad de razón para obtener conocimiento. Este fue un cambio brusco de la idea predominante de que la gente necesitaba confiar en las escrituras o las autoridades de la Iglesia para obtener conocimiento. El empirismo promueve la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia y la observación del mundo. El progresismo es la creencia de que a través de sus poderes de razón y observación, los humanos pueden hacer progresos lineales y limitados con el tiempo. Finalmente, el cosmopolitismo reflejó la visión de los pensadores de la Ilustración de sí mismos como ciudadanos del mundo activamente comprometidos en lugar de individuos provinciales y de mente cerrada. En general, los pensadores de la Ilustración se esforzaron por regirse por la razón y no por los prejuicios. Los filósofos, aunque variaban en estilo y área de especial interés, generalmente enfatizaban el poder de la razón y buscaban descubrir las leyes naturales que rigen la sociedad humana. El barón de Montesquieu abordó la política elaborando sobre el trabajo de Locke, solidificando conceptos como la separación del poder por medio de divisiones en el gobierno. Voltaire adoptó un enfoque más cáustico, eligiendo incitar al cambio social y político mediante la sátira y la crítica. Aunque podría decirse que las sátiras de Voltaire provocaron pocos cambios concretos, sin embargo, Voltaire era experto en exponer las injusticias y apeló a una amplia gama de lectores. Su novela corta Candide es considerada como una de las obras fundamentales de la historia. Denis Diderot, a diferencia de Montesquieu y Voltaire, no tenía aspiraciones revolucionarias, estaba interesado simplemente en reunir la mayor cantidad de conocimiento posible para su gigantesca enciclopedia. La enciclopedia, que finalmente tenía 35 volúmenes, continuaría difundiendo el conocimiento de la Ilustración a otros países de todo el mundo. ¿Y por qué no tomar algo diferente? Reina, me voy a Chile. ¿Y por qué no atreverse a ir por más?
Los efectos del pensamiento de la Ilustración pronto impregnaron la vida europea y estadounidense, desde la mejora de los derechos de las mujeres hasta máquinas de vapor más eficientes, desde sistemas judiciales más justos hasta mayores oportunidades educativas, y desde teorías económicas revolucionarias hasta una rica variedad de literatura y música. Estas ideas, obras y principios de la Ilustración continuarían afectando a Europa y al resto del mundo occidental durante décadas e incluso siglos por venir. Casi todas las teorías o hechos que se sostienen en la ciencia moderna tienen una base en la Ilustración. De hecho, muchos permanecen tal como se establecieron. Sin embargo, no es simplemente el conocimiento obtenido durante la Ilustración lo que hace que la era sea tan crucial, sino también los nuevos enfoques innovadores y tenaces de la era para la investigación, el razonamiento y la resolución de problemas que la hacen tan importante. La religión y la fe personal también estaban sujetas a las mareas de la razón evidentes durante el siglo XVIII. Los juicios personales sobre asuntos de creencia se debatieron activamente durante el periodo, lo que condujo a un audaz ateísmo entre una élite ilustrada. Esos nuevos puntos de vista sobre la religión llevaron a temores crecientes entre el clero de que la Ilustración era impía y por lo tanto perjudicial para el bienestar moral de una sociedad cada vez más secular. Con la asistencia en la iglesia en constante declive a lo largo de la década de 1700, la evidencia de un creciente rechazo de algunas enseñanzas bíblicas estaban al alcance de la mano. Otros observadores contemporáneos consideraron que el impulso de la razón era un complemento más que una amenaza para la ortodoxia espiritual, un medio por el cual el verdadero significado de la escritura podría ser desbloqueado y entendido en el significado simple y directo de las palabras y frases. Finalmente, la Ilustración fue víctima de ideas competitivas de varias fuentes. El romanticismo fue más atractivo para la gente común, menos educada, y los alejó de las ideas empíricas y científicas de los primeros filósofos de la Ilustración. La perspectiva íntima sin precedentes que proporcionó Rousseau contribuyó a una floreciente era romántica que se definiría por énfasis en la emoción y el instinto en lugar de la razón. Los escépticos cuestionaron si la sociedad humana realmente podría perfeccionarse mediante el uso de la razón y negaron la capacidad del pensamiento racional para revelar verdades universales. Sus filosofías giraron en torno a la idea de que el mundo percibido es relativo al espectador y como tal nadie puede estar seguro de si realmente existen verdades. Immanuel Kant, que trabajó en Alemania a fines del siglo XVIII, llevó el escepticismo a su máximo esplendor. Las teorías de Kant junto con las de otros escépticos como David Hume fueron lo suficientemente influyentes como para cambiar la naturaleza del pensamiento europeo y poner fin efectivamente a la Ilustración. Sin embargo, lo que finalmente acabó abruptamente la Ilustración fue la Revolución Francesa, iniciada con las mejores intenciones de ciudadanos franceses inspirados por el pensamiento ilustrado. La revolución intentó implementar asambleas representativas ordenadas, pero rápidamente se degradó en caos y violencia. Muchas personas citaron la ruptura de las normas inducida por la Ilustración como la raíz de la inestabilidad y vieron la violencia como una prueba de que no se podía confiar en las masas para gobernarse a sí mismas. No obstante, los descubrimientos y teoría de los filósofos de la Ilustración continuaron influyendo en la sociedad occidental durante siglos. Si se dieron cuenta, el proceso ilustrativo lo que pretende es cambiar principalmente el pensamiento de las personas. Es hacer un cambio general, criticar la sociedad, plantear el tema de dejar de lado la religión, cambiar el tema político, social, es un cambio total. Esa es la idea de la Ilustración. Déjenme tomar la lista para que podamos... Y para ir más o menos concluyendo, ya que nos queda poquito, vamos a ver acá lo que nos correspondía al mes de agosto. La primera actividad era de la página 124, que es la ilustración. Y era la primera pregunta que decía claramente, ¿qué aspectos del humanismo estudiados en la unidad 1 están presentes en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII? Y pues, lo primero que vamos a encontrar del humanismo es la razón.
Directamente lo que encontramos acá es la razón. La razón es lo primero que vamos a pillar en este tema de la ilustración. La razón, el movimiento filosófico que nació en Grecia, es el que cambia posteriormente, después de la Edad Media, cambia totalmente el modo de pensar del ser humano. Esta fue la primera actividad de la página 124 del mes de agosto, y también tenemos lo que es el portafolio, nuestro portafolio, no es esto. Vamos a ver, un momento. Vamos a buscar el tiro el portafolio que les corresponde a ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Bueno, este curso, pero es de octavo. Estamos hablando un poquito de lo que fue la Revolución Francesa. Ya bien, antes que se me acabe el tiempo, me voy a desconectar y nos conectamos posteriormente al tiro para ver las actividades que me tienen que entregar la próxima semana aparte del portafolio. Así que salgo y ingreso al tiro. Voy a salir y voy a ingresar automáticamente.